¿Es adinerada tu familia? Ten mucho cuidado, pues cada moneda que gastas podría haber sido pagada con una vida humana. Esta noche, la nieve cae como si el cielo estuviera desprendiendo los jirones de un cadáver sobre los suburbios de la ciudad. Esos copos blancos y prístinos, que deberían ser símbolos de pureza, parecen bajo la luz amarillenta y mortecina de las farolas de esta villa aislada, jirones de un sudario que asfixia todo a su paso. El viento aúlla entre las rendijas de la vieja madera, creando sonidos lúgubres, a veces un suspiro de agonía, otras, un alarido desgarrador de alguien que está siendo ejecutado en la más profunda oscuridad. Me encuentro sentada junto a la ventana del segundo piso. El vestido de seda que llevo es demasiado fino para protegerme del frío que se filtra, calando hasta mis huesos. En mis manos, una taza de café se ha enfriado por completo, la superficie del líquido, negra y densa, refleja mi rostro pálido y mis ojos hundidos por el insomnio. 10 años, han pasado 10 años desde aquella noche fatídica, y desde entonces, jamás he vuelto a conocer lo que es un sueño reparador. Los recuerdos de hace una década emergen con la nitidez de una película de horror proyectada a cámara lenta. Yo tenía 12 años. Una mañana al despertar encontré un balón de cuero azul pálido, manchado con costras de sangre seca, justo frente a la puerta de mi casa. Con una inocencia que ahora me parece criminal, pateé aquel balón hacia el jardín del vecino, la familia del tío Mario, nuestros amigos más cercanos. No sabía que ese acto fortuito era en realidad una sentencia de muerte para 4 seres humanos. Esa misma noche, la familia entera fue masacrada. Al tío lo apuñalaron decenas de veces, a su esposa y a su hijo los estrangularon hasta que sus ojos se salieron de las órbitas, y a mi prima, una joven en la flor de la vida, la torturaron hasta que su cuerpo perdió toda forma humana antes de exhalar su último aliento. Más tarde la policía reveló que aquel balón de cuero ensangrentado era la insignia de la muerte, que una banda de asesinos psicópatas utilizaba para marcar a sus víctimas. Sin quererlo, yo había trasladado el objetivo de mi hogar al de ellos. Ese remordimiento es un veneno que, cada día, corroe un poco más mi alma. Bob. Un sonido extraño resuena en medio del jardín, cortando mis pensamientos oscuros. Entorno los ojos para mirar a través del cristal empañado por el vaho. Siento que una mano invisible me estruja el corazón. Bajo la luz parpadeante del jardín, entre la capa de nieve inmaculada, yace un objeto esférico. Es un balón de cuero azul pálido. La mitad está hundida en la nieve y su superficie muestra manchas de un rojo intenso y viscoso, sangre fresca. No puede ser. Es el mismo balón de hace 10 años. ¿Por qué ha vuelto? ¿Quién lo trajo? ¿O acaso el alma de la familia del tío Mario ha regresado para cobrar la deuda de sangre que sin querer contraje con ellos? Siento que el pecho se me oprime, respirar se vuelve una tarea titánica. En ese preciso instante otro sonido aterrador quiebra el silencio de la casa. Toc, 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 toc. Llaman a la puerta principal. Son golpes rítmicos, pesados, como si un mazo golpeara contra la sólida madera de roble. Cada impacto trae consigo una presión invisible que hace vibrar todo el marco de la puerta. Me sobresalto, la taza se me escapa de las manos y se estrella contra el suelo, el café salpica mi vestido blanco, pareciendo manchas de sangre reseca que florecen sobre la tela. Temblando alcanzo mi teléfono para llamar a mis padres, que están de viaje, pero la pantalla solo muestra un mensaje gélido, sin servicio. La señal ha sido cortada por completo. Me tambaleo hacia el monitor de las cámaras de seguridad en la esquina de la habitación. Al mirar, casi suelto un grito de puro horror. La pantalla es una mancha negra y densa. Alguien ha utilizado un líquido viscoso, oscuro como el alquitrán, para cegar los lentes de las cámaras.
Él está allá afuera, justo frente a mi puerta, y se ha preparado meticulosamente para convertir este lugar en una cripta sin salida. ¿Hay alguien adentro? Una voz de hombre maduro se filtra desde el otro lado de la puerta. Su voz es grave e áspera, como el sonido del metal frotándose entre sí, cargada de una aura gélida que me paraliza la columna vertebral. Seguro que hay alguien, la luz de la sala todavía está encendida, responde otra voz, ronca y malévola. ¿Tienen cómplices? Lo comprendo de inmediato, esto no es un robo común. La banda de asesinos de hace 10 años ha vuelto. Me han encontrado. Saben que estoy aquí sola y sin ayuda. Miro hacia el rincón de la sala, donde se encuentra Protector, mi perro cobrador de 12 años. Él siempre fue perspicaz, el más mínimo ruido de un extraño lo hacía ladrar con furia. Sin embargo, mientras los golpes en la puerta amenazan con derribar la casa, Protector permanece en un silencio sepulcral. Está acurrucado con la cabeza gacha entre sus patas delanteras, fijando sus ojos nublados en mí. De vez en cuando emite un gruñido casi imperceptible, pero no hacia la puerta, sino hacia mí. De repente siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La mirada de Protector esta noche es extraña, ajena. Ya no es el perro dócil y leal que amaba. En sus ojos nublados distingo el destello de un brillo rojizo, similar a la mirada de una bestia salvaje observando a su presa antes del golpe final. Crujido, clic. El sonido del metal forcejeando resuena en la cerradura principal. Están usando cizallas o martillos de hierro para forzar la entrada. Mi tiempo se agota. Sé que no puedo enfrentar a dos hombres corpulentos llenos de sed de sangre. Debo esconderme. Observo la sala. Todo parece extraño y amenazante bajo la luz amarillenta. Los cuadros en las paredes parecen vigilar mis pasos con una mirada de burla. Tomo aire profundamente, tratando de calmar mis piernas temblorosas para dirigirme al balcón trasero. Allí hay un gran armario de madera bajo el fregadero, usado para herramientas de jardín. Apenas logro meterme dentro, encogiéndome entre sacos de tierra y regaderas, cuando un estruendo ensordecedor sacude la casa. La puerta principal ha sido derribada. Los pasos pesados sobre el suelo de madera resuenan rítmicamente, cada pisada es como un cuchillo clavándose en mi pecho. Vaya, sí que se está bien aquí adentro, la calefacción es una maravilla. Hace un frío que corta afuera, vamos a calentarnos un poco, dice la voz grave, resonando en mitad de la sala. Qué raro, parece que no hay nadie, murmura la voz ronca, mientras escucho cómo revuelven los cajones y el sonido de la porcelana estrellándose contra el suelo. A través de una pequeña rendija en la puerta del armario, veo las sombras de los dos hombres proyectadas en el piso. Uno gordo, otro delgado. Ambos llevan guantes, máscaras y bolsas de herramientas negras. Comienzan a moverse hacia la cocina, justo donde estoy escondida. En la oscuridad del estrecho armario, palpo un objeto duro y afilado. Son las tijeras de podar que mi madre olvidó. Las sujeto con fuerza, con el sudor frío rodando por mi frente. Sé que si me descubren, esta será mi única y desesperada arma. Pero lo que más me aterroriza no son los asesinos, sino Protector. Desde mi posición, veo como el perro se levanta lentamente. No ladra, no los ataca. Camina en silencio detrás de los dos hombres, con pasos ligeros como los de un fantasma. Se detiene justo frente al armario donde me oculto, gira la cabeza hacia los asesinos y, de repente, lanza un aullido largo y agudo, como el grito de un ser humano en la más absoluta desesperación. Ahí está. El perro nos está avisando. Grita el delgado. Mi corazón se detiene. Protector, ¿me ha traicionado? ¿O acaso el espíritu que habita en él quiere guiar a la muerte hacia mí? La puerta del armario vibra bajo la mano brutal del asesino. El aullido de Protector resonó,
vibrando en el aire pesado de la cocina. No era un ladrido de advertencia común, era una delación gélida, una sentencia. Oculta en la negrura del armario, mi corazón golpeaba contra mis costillas con tal violencia que temí que se partieran. Una amarga traición me inundó la boca. ¿Por qué? ¿Por qué el compañero de 12 años me entregaba así? ¡Ja! Este perro es un genio. Nos está marcando dónde está la presa, rugió el gordo, su risa estallando justo sobre mi cabeza. Una mano ruda aferró el tirador de madera. El chirrido de las bisagras oxidadas fue lento, deliberado, como si disfrutaran del terror absoluto que me hacía ovillarme en el rincón. Apreté las tijeras de podar, mis nudillos blancos y el sudor frío haciendo que el metal se resbalara entre mis dedos. ¡Bum! La puerta fue arrancada de cuajo. El haz de una linterna potente me cegó quemando mis retinas. Por puro instinto, lancé las tijeras hacia adelante mientras un grito mudo se ahogaba en mi garganta seca. Vaya, miren esto. Un pececito asustado en la maceta. El delgado soltó una carcajada estridente, su rostro bajo la luz parecía una máscara de demonio deforme. Salí disparada como un animal acorralado, embistiendo con toda mi alma el vientre del gordo. El impacto lo tomó por sorpresa y cayó de espaldas contra la mesa de madera. Sin mirar atrás, corrí frenéticamente hacia la escalera de servicio. Tras de mí los insultos obscenos y el eco de botas pesadas golpeando el suelo me pisaban los talones. ¡Atrápenlo! No dejen que se escape arriba. Corrí hasta que mis pulmones ardieron como si inhalara brasas. Al llegar al pasillo superior, me detuve en seco. El aire se congeló. Protector estaba allí. Se alzaba como una mancha oscura en mitad del camino, con sus ojos nublados ahora inyectados en un rojo ardiente como carbones encendidos. Bajo la luz lunar que se filtraba por el ventanal, su sombra se proyectaba en la pared, pero no era la sombra de un perro viejo. Era una silueta colosal, deforme, con garras que parecían sables negros. Protector, quítate, susurré, las lágrimas brotando de puro espanto. El perro no se movió. Inclinó la cabeza con un crujido antinatural y un fluido negro y viscoso goteó de su mandíbula, desprendiendo un hedor a carne podrida. En ese instante los dos asesinos coronaron la escalera. El delgado con sus cizallas, el gordo con un cuchillo de carnicero que brillaba con intenciones atroces. Se acabó el camino, muñeca. El Ricardo te está esperando abajo, y le encantan las pieles blancas como la tuya. Avanzaron lentamente. Retrocedí hacia la ventana, pensando que prefería saltar al vacío de la nieve que caer en sus manos. Pero justo cuando el delgado estiró su mano para atraparme, un rugido gutural, que hizo vibrar los cimientos de la casa, estalló en el aire. Rour, no me atacó a mí. Protector se lanzó contra el delgado con una velocidad sobrenatural. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del hombre con un crujido de huesos rompiéndose que resonó en el silencio de la noche. El tipo soltó un alarido inhumano mientras su arma caía al suelo. ¡Maldito animal! ¿Qué demonios te pasa? Bramó el gordo, alzando su cuchillo para apuñalar el lomo del perro, pero Protector parecía tener ojos en la nuca. Soltó el brazo destrozado del delgado, esquivó el tajo con una agilidad imposible y se desvaneció en las sombras del pasillo. Me quedé petrificada. ¿Me estaba protegiendo? Aquel aullido inicial no era para delatarme, era una trampa para atraerlos a una emboscada. Vi. Ricardo. Sube aquí y ayúdanos. Gritó el gordo, sosteniendo a su compañero que se retorcía de dolor. La respuesta fue un silencio sepulcral que venía de la planta baja. Las luces de la sala parpadearon y se apagaron de golpe. En la quietud mortal escuché un sonido, arrastre, arrastre, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo de madera.
Un olor metálico a sangre fresca inundó mis sentidos, tan fuerte que me provocó náuseas. El gordo, temblando, iluminó la escalera. La luz barrió los escalones, ahora cubiertos de regueros de sangre que supuraban de las tablas. Y al pie de la escalera, el Ricardo, el líder brutal, yacía allí. No estaba muerto, pero sus ojos estaban en blanco y la piel de su rostro había sido arrancada por completo, dejando solo fibras rojas y palpitantes. A su lado, el balón de cuero azul latía, hinchándose como un corazón humano fuera del pecho. Está maldito. Es el diablo. El gordo dejó caer su arma, desmoronándose por el terror. Aprovechando su pánico, recogí el arma que el delgado había soltado, con el corazón martilleando en mis oídos. No sabía disparar, pero sentir el frío metal me dio un último gramo de cordura. Esquivé a los hombres y corrí hacia el balcón del segundo piso. «Detente». El gordo intentó seguirme, pero una mancha dorada le cortó el paso. Protector se plantó allí con el lomo arqueado y el pelaje erizado como púas de hierro. Una verdad aterradora se reveló ante mis ojos. Protector ya no era Protector. Bajo su piel, vi músculos negros retorciéndose, y de su pecho brotó una voz que no pertenecía a ningún animal: «Corre, no mires atrás». Salté por la barandilla hacia la espesa capa de nieve. El frío me abrazó como un sudario, pero no me detuve. Corrí hacia el bosque de pinos, donde se encontraba el viejo almacén. Tras de mí, la mansión quedó sumergida en la oscuridad, rota solo por los gritos de agonía de los hombres. Al girarme por última vez, vi una imagen que me perseguiría siempre. En la azotea, una sombra colosal con forma de perro observaba mi huida bajo la luna sangrienta. En el viento me pareció escuchar el susurro del perro de la familia Mario de hace 10 años. Deuda de sangre, se paga con vida. Me interné en el bosque sin saber que la verdadera cacería apenas comenzaba. Me lancé a una carrera frenética bajo el manto de la noche blanca, con los pies descalzos hundiéndose en la nieve gélida como si miles de agujas de hielo perforaran mi piel. El viento rugía a mi alrededor, trayendo consigo los ecos de los alaridos inhumanos que provenían de la mansión. Mis pulmones ardían, y cada bocanada de aire se convertía en una densa bruma frente a mis ojos. Ante mí la oscuridad del bosque de pinos centenarios abría sus fauces, profunda y negra como una tumba abierta. Corría hacia el viejo almacén, aquel refugio de madera podrida al borde de un acantilado escarpado. Pero justo antes de llegar, me detuve en seco. Una presión gélida, no del frío, sino de la muerte misma, cayó sobre mis hombros. El sonido no venía de atrás, sino de arriba. Al levantar la vista, mi corazón se detuvo. En una rama vieja de un pino, el hombre delgado colgaba de forma imposible. Sus brazos se habían estirado, retorciéndose como extremidades de un simio deforme. Su rostro ya no era humano, sus ojos, salidos de sus órbitas y de un blanco cadavérico, me observaban con un hambre voraz. «¿Creías que podrías escapar?» Su voz ya no era humana, sino un chirrido metálico, como uñas arañando una pizarra. Se dejó caer, ligero como una hoja seca pero con una fuerza demoledora. Aterrizó en 4 patas y comenzó a reptar sobre la nieve con una velocidad antinatural. Con dedos temblorosos, levanté el arma y apreté el gatillo. ¡Pum! ¡Pum! Los disparos tronaron en el bosque, pero las balas solo astillaron la corteza de los árboles. El tipo soltó una carcajada que helaba la sangre. Estaba a menos de 5 metros cuando saltó hacia mi garganta. En ese instante una sombra dorada colosal cruzó el aire y lo embistió con furia. Era Protector. Pero su forma era ahora una pesadilla viviente. Su pelaje dorado estaba apelmazado con sangre y un fluido negro viscoso. Su tamaño se había duplicado, su columna vertebral sobresalía como una sierra oxidada.
De sus costados brotaban tentáculos de carne oscura que se retorcían buscando una presa. Protector no ladró. Emitió un rugido gutural que hizo que la nieve cayera de las ramas. Él y el asesino se convirtieron en una masa informe de odio sobre la nieve blanca. El sonido de carne desgarrándose y los gritos del hombre delgado crearon una sinfonía macabra en la soledad del bosque. Retrocedí tambaleante. Protector estaba despedazando al asesino, y los tentáculos negros devoraban sus jirones de carne. De repente el perro se detuvo y me miró con sus ojos rojos como brasas del infierno. 10 años, la deuda de la familia Kim. Una voz retumbó en mi mente cargada de resentimiento. Era la voz del tío Mario. Mis piernas fallaron. ¿Cómo era posible que su espíritu estuviera en el cuerpo de mi perro? En ese momento el asesino gordo apareció tras de mí, con los ojos inyectados en sangre y un hacha goteando el horror de la noche. No me miraba a mí, sino a la bestia. Maldito engendro. Mataste a mi hermano. Gritó, lanzándose contra Protector con una fuerza sobrehumana. Cada hachazo cortaba pinos como si fueran papel. Protector intentó envolver el hacha con sus tentáculos, pero el hombre sacó un frasco con un líquido amarillento y lo vertió sobre el perro. El perro gimió de dolor mientras un humo negro brotaba de su carne quemada. Era un tipo de brebaje maldito. Protector cayó, su cuerpo colosal encogiéndose hasta volver a ser el perro viejo y moribundo que conocía. ¡Muere, monstruo! El gordo alzó el hacha para partirle el cráneo. No. Sin pensar, me lancé y clavé las tijeras de podar en el costado del hombre. El gordo rugió, su hacha se desvió y Protector se salvó por centímetros. El hombre me agarró del cabello, arrojándome sobre la nieve con una brutalidad animal. Zorra. Te desollaré frente a tu perro. Sus manos apretaron mi garganta, robándome el aire. Mi visión comenzó a nublarse, pero entonces vi el balón de cuero azul. Ya no era un juguete. La piel del balón se rasgó y de su interior brotaron miles de ratas negras con ojos rojos como rubíes sangrientos. No me atacaron a mí. Se lanzaron sobre el gordo metiéndose bajo su ropa en su boca, devorándolo vivo desde adentro. Sus gritos fueron ahogados por el chirrido incesante de la plaga. En el caos, Protector se levantó débilmente. Me miró con una última chispa de lealtad, me agarró de la chaqueta y me arrastró hacia el almacén, hacia el último secreto de mi familia. La tormenta de nieve ocultó los restos del hombre siendo devorado por la rata suprema. Me desmayé mientras mi perro me arrastraba hacia el final de la pesadilla. Protector me arrastró en medio de mi delirio. Sus pasos ya no hacían ruido sobre la nieve, solo quedaba el silbido del viento que parecía querer desgarrar mis tímpanos. Cuando recobré el sentido, el olor a madera podrida y el hedor penetrante del musgo rancio golpearon mis fosas nasales. Estaba en el viejo almacén, pero no en la planta superior. Protector usó sus garras extrañas para despedazar el suelo de madera, revelando un pasaje estrecho que conducía a un sótano subterráneo que yo nunca había conocido. El sótano era una tumba de sombras, apenas iluminado por una linterna vieja que yacía en él. Protector yacía a mi lado con la respiración entrecortada y su cuerpo supurando un fluido negro y viscoso. Sus ojos rojos se habían apagado, volviendo a la opacidad de un perro anciano agonizante. Con un último esfuerzo señaló con el hocico un rincón oscuro, donde un cofre de hierro oxidado estaba encadenado con eslabones gruesos. Me acerqué arrastrándome usando las tijeras de podar, ahora melladas y cubiertas de la sangre del gordo, para forzar la cerradura. Tras un forcejeo violento, la tapa se abrió con un crujido seco. Dentro no había oro ni joyas, solo un fajo de documentos amarillentos y una máscara de piel humana, seca y arrugada, cuya visión me heló la sangre. Abrí el legajo. Línea tras línea apareció la caligrafía de mi abuelo,
temblorosa pero cargada de una verdad tan aterradora que mi sangre se congeló. 14 de diciembre. El pacto ha sido sellado. Para conservar la fortuna de la estirpe Kim, cada 10 años se debe entregar una ofrenda a la Rata Suprema. Hace 10 años elegí a la familia Mario. Coloqué el balón de cuero como marca. Pero no esperaba que mi propia nieta fuera quien pateara ese balón. ¿Es voluntad del cielo o un castigo divino? Me desplomé horrorizada. La familia del tío Mario no fue víctima del azar. Eran sacrificios para mantener nuestra riqueza. Y mi abuelo, el hombre que yo tanto respetaba, era el artífice de toda esa carnicería. Aquella pelota de cuero azul pálido era, en realidad, un artefacto maligno, cosido con la piel de los sacrificados de generaciones anteriores. ¡Bum! 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 Un estruendo sobre mi cabeza cortó mis pensamientos. El suelo del almacén vibró con violencia. Una voz fría y autoritaria, cargada de una extraña solemnidad, retumbó desde arriba. La niña ha encontrado la verdad. Ricardo, entra y acaba con ella. El pacto de los 10 años debe completarse hoy con la sangre de la familia Kim. Era la voz de mi abuelo. ¿Pero cómo? Él estaba allí. Miré a través de las rendijas del suelo y vi a mi abuelo de pie, sosteniendo un bastón con cabeza de dragón. Sus ojos estaban vacíos, sin rastro de afecto. A su lado estaba el Ricardo, el hombre cuyo rostro había sido destrozado por Protector. Pero ahora su cara no era de carne, sino de ratas negras que bullían bajo jirones de piel, conectándose para formar una fisonomía monstruosa. El Ricardo saltó al sótano con la agilidad de un roedor. No habló, solo emitió chillidos agudos y aberrantes. Protector, sálvame, balbuceé, retrocediendo contra la pared. Protector se puso de pie con dificultad. Una vez más, comenzó la metamorfosis. Pero esta vez no creció, su cuerpo empezó a derretirse. El fluido negro se extendió por el suelo, formando un círculo protector a mi alrededor. De esa masa oscura emergió el espíritu de Negror, el perro de la familia Mario. Ya no me odiaba, me miraba con una profunda compasión. El verdadero enemigo, no somos nosotros, la voz de Negror resonó en mi mente. Es quien creó el balón. El Ricardo se lanzó contra el círculo, pero unas manos negras brotaron del suelo para retenerlo. El sótano se convirtió en un campo de batalla de pesadilla. Las ratas del cuerpo de Ricardo atacaban la masa negra de Protector mientras el hedor a putrefacción se volvía insoportable. Arriba, mi abuelo derramó un bidón de gasolina sin inmutarse. Encendió una cerilla con frialdad. Hace 10 años, la sangre de los Mario me mantuvo vivo. Hoy tu sangre y la de ese perro maldito me harán inmortal. No me culpes, culpa al destino de los Kim. El fuego estalló, devorando las tablas secas. El humo negro llenó el sótano. Mientras perdía el conocimiento vi a Protector, ahora una silueta espectral, lanzarse contra el Ricardo para arrastrarlo al centro del incendio. ¡Corre! Detrás del cofre hay un túnel que lleva al acantilado. Instó la voz de Protector. Me metí en el estrecho agujero detrás del cofre. A mis espaldas, la explosión de la gasolina y los gritos del Ricardo se fundieron en un sonido infernal. Gateé frenéticamente en la oscuridad hasta sentir el aire gélido de la noche. Escapé justo al borde del acantilado. Al mirar atrás, el almacén era una antorcha gigante. Y allí, bajo el resplandor de las llamas, mi abuelo me observaba. Su rostro comenzó a deformarse, la piel de su cara se desprendía en jirones, revelando a las ratas que se ocultaban en su interior. Resultó que mi abuelo también había muerto hacía mucho tiempo, y lo que estaba allí era solo un cadáver poseído por la Rata Suprema. La maldición no era para proteger la fortuna,
sino para alimentar al demonio que habitaba en el cuerpo de mi propio pariente. El balón azul rodó fuera del incendio, deteniéndose justo ante mis pies. Me encontraba suspendida en el borde del abismo, el aliento gélido del vacío a mis espaldas parecía querer devorar el último gramo de mi voluntad. Frente a mí, el almacén se había convertido en un infierno rugiente. El humo negro se alzaba como columnas de una catedral maldita, desgarrando la noche nítida. Pero lo que emergía de entre las cenizas era 1000 veces más horrendo que el fuego mismo. Mi abuelo, o mejor dicho, ese envoltorio de carne que usurpaba su nombre, se acercaba con paso pesado. Cada movimiento producía un crujido seco, el sonido de huesos viejos rompiéndose bajo un peso antinatural. Bajo el resplandor de las llamas, vi cómo la piel de su rostro se resquebrajaba en grandes jirones, revelando a cientos de ratas negras, de ojos rojos como rubíes sangrientos, huyendo bajo su epidermis. Se entrelazaban entre sí para mantener la estructura de aquel cadáver andante. 10 años, esperado este banquete demasiado tiempo, dijo el cadáver. La voz no emanaba de una laringe humana, sino que era la resonancia macabra de miles de chillidos agudos provenientes de un pecho atestado de roedores. Ese balón de cuero azul no eligió a la persona equivocada. Eligió a quien albergaba el miedo más profundo y nutritivo. El balón de cuero carbonizado, pero manteniendo su esfericidad grotesca, rodaba hacia mis pies. No seguía las leyes de la física, parecía reptar sobre la nieve mediante finos capilares de sangre que brotaban de su base. Al rozar la punta de mis botas, una descarga de frío absoluto recorrió mi espina dorsal, obligándome a caer de rodillas. Tú no eres mi abuelo, grité mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor gélido. Tu abuelo murió la misma noche de hace 10 años, justo después de que los Mario fueran masacrados. El cadáver rió, una mueca que rasgó sus mejillas hasta las orejas. No soportó el peso de la culpa y se ahorcó en ese mismo sótano. Pero la rata suprema necesitaba un recipiente para recolectar sacrificios. Y yo soy la amalgama del odio de los Mario y la codicia de los Kim. Alzó su bastón de cabeza de dragón, y de la boca del tallado brotó una bruma púrpura con olor a carne podrida. La nube me envolvió, haciendo que mi mente diera vueltas. En medio de las alucinaciones, vi a la familia del tío Mario. Eran cadáveres decapitados, extremidades cercenadas que reptaban por la nieve susurrando: ¿por qué pateaste el balón? ¿Por qué nosotros? Me apreté la cabeza, aullando de desesperación. La culpa acumulada durante una década estalló como una inundación, ahogando mi razón. Justo cuando iba a dejarme caer al vacío para terminar con todo, un ladrido resonó en todo el acantilado. ¡Guau! ¡Guau! Ese ladrido no era el de Protector ni el de Negror. Era una voz pura, valiente, cargada de una energía que disipó la bruma tóxica. De entre las sombras del bosque surgió una silueta blanca y etérea, un lobo de nieve colosal que emitía una luz plateada. Las almas de Protector y Negror se habían fusionado, tomando prestada la fuerza de los espíritus del bosque para regresar. Esa sombra blanca embistió el cadáver de mi abuelo, usando garras de luz para desgarrar la piel infestada de ratas. Animales asquerosos. ¿Se atreven a morder la mano de su amo? Bramó el cadáver, mientras miles de ratas brotaban de su cuerpo para cubrir y devorar la luz plateada. La batalla entre la luz y la oscuridad se libraba al borde del precipicio. Vi cómo Protector era sepultado por la marea negra. En ese momento, recordé la máscara de piel humana en el cofre. Las notas de mi abuelo decían: quien use esta máscara dominará el alma de la rata suprema, pero el precio es dejar de ser humano para siempre. Miré al cadáver atacando a mi perro y tomé una decisión suicida. Arrebaté la máscara de entre las cenizas. Al tocarla se sentía como carne viva que aún latía. ¿Quieres un sacrificio? Pues tómame a mí. Me puse la máscara.
Al instante miles de filamentos de sangre perforaron mi rostro conectándose directamente con mis nervios. Un dolor indescriptible me hizo gritar en silencio. El poder de la rata suprema en el cadáver se detuvo. Los roedores dejaron de atacar a Protector y me miraron con pavor. Reconocían a una nueva ama, un recipiente más joven y lleno de odio puro. El cadáver de mi abuelo se desmoronó al instante. Sus huesos se volvieron polvo y las ratas corrieron hacia mí, metiéndose bajo la máscara. Sentí como mi cuerpo mutaba. Mis ojos ya no veían colores, solo los flujos de energía de la vida y la muerte. Mis dedos se alargaron en garras negras y afiladas. El balón de cuero estalló en cenizas. Protector, reducido a una pequeña chispa de luz, se acercó a mí. Lamió mi mano, ahora cubierta de vello oscuro y garras. Gimió con tristeza, lamentando el sacrificio de su dueña. Yo ya no era una chica indefensa, me había convertido en el monstruo que vigilaría la maldición. Caminé hacia la oscuridad profunda, sabiendo que ya no habría más matanzas cada 10 años, porque yo cazaría a quienes tuvieran el corazón podrido. Pero el precio era que cada noche escucharía el chillido de las ratas dentro de mi propio pecho, y mi rostro, bajo la máscara, ya nunca volvería a ser humano. La penumbra del bosque de pinos me envolvió como un sudario colosal. Bajo la máscara de piel humana, sentía la presencia de miles de almas ruidosas y hambrientas fluyendo por mis venas. Ya no percibía el frío de la nieve, pues la sangre que corría por mi cuerpo se había transformado en un fluido negro, denso y cargado de una agonía milenaria. Protector, ahora reducido a un tenue destello plateado, caminaba a mi lado con pasos vacilantes. Ya no ladraba, ya no gruñía, solo emitía, de vez en cuando, un gemido profundo y melancólico. Me observaba con una piedad infinita, lamentando que la niña a la que protegió con su vida durante 12 años se hubiera convertido en un monstruo para romper la cadena de sangre. Llegamos al cementerio de la familia Kim, situado en una colina solitaria donde el viento azotaba con furia. Las lápidas grises emergían de la nieve como manos de cadáveres intentando escapar del infierno. En el centro del camposanto se alzaba la tumba de mi abuelo, el hombre que creó el balón maldito y que terminó devorado por su propia ambición. Ha llegado el momento, una voz brotó de mi propio pecho, una amalgama entre mi tono humano y el siseo agudo de la rata suprema. Me arrodillé ante la tumba de mi abuelo y usé mis garras negras para desgarrar la tierra congelada. Bajo la superficie, hallé un cofre de madera de ébano tallado con figuras de ratas devorándose entre sí. Este era el corazón de la maldición, el receptáculo del pacto de sangre que mis ancestros firmaron con las sombras a cambio de una prosperidad podrida. En cuanto mis dedos rozaron el cofre, la tierra vibró bajo mis pies. Miles de ratas negras surgieron de las sombras del bosque, rodeándome y formando un torbellino oscuro y asfixiante. De aquel vórtice emergieron las siluetas del Ricardo y sus secuaces. Ya no tenían forma humana, sino que eran masas de carne unidas por ratas vivas, con ojos rojos fijos en mí con un odio absoluto. ¿Crees que por usar esa máscara puedes controlarnos?, siseó el Ricardo. Solo eres la siguiente ofrenda. Se lanzaron sobre mí, pero esta vez no retrocedí. Me puse de pie y extendí los brazos. El poder de la máscara estalló, filamentos de sangre brotaron de mi rostro como cadenas infernales, atrapando a los 3 espíritus malignos. No los maté, los estaba devorando. Sentí como su maldad y su terror se fundían dentro de mi ser. El dolor amenazaba con hacerme estallar, pero resistí con los dientes apretados. Protector comprendió mis intenciones. Yo estaba convirtiendo mi propio cuerpo en una prisión eterna para encarcelar todo el odio de la maldición. ¡Guau! Un último ladrido, puro y majestuoso, resonó en la noche. El destello plateado de Protector brilló con una intensidad cegadora y se lanzó contra mi pecho, justo donde el cofre de ébano emanaba una luz púrpura oscura.
La pureza del leal animal y la maldad de la rata suprema colisionaron, provocando una explosión espiritual que disipó a la plaga de ratas. Cuando la luz se desvaneció, el silencio regresó, sepulcral y absoluto. La nieve dejó de caer. La tumba de mi abuelo se había desmoronado y el cofre se había convertido en cenizas. El ciclo de sacrificios de los Kim se había roto para siempre. Yací sobre la nieve blanca mientras la máscara de piel se derretía, devolviéndome mi rostro humano, aunque con una cicatriz en la mejilla izquierda en forma de garra, el sello de mi redención. A mi lado, Protector había desaparecido. En su lugar, un pequeño perro dorado y uno negro azabache jugaban alegremente antes de desvanecerse. Eran Protector y Negror. Me miraron por última vez, movieron la cola en señal de despedida y se disolvieron en las primeras luces del alba. Eran libres. Me puse en pie y miré hacia las ruinas de mi hogar a lo lejos. Mis padres regresarían pronto y encontrarían una casa quemada, pero jamás sabrían el precio que su hija y sus guardianes de cuatro patas pagaron por su seguridad. Caminé sobre la nieve inmaculada. Ya no había balones azules siguiéndome, ni golpes de la muerte en la puerta. Bajo mis pies, un pequeño brote verde comenzaba a asomar entre el hielo, justo donde Protector se había desvanecido. La vida volvía a brotar de las cenizas de la muerte. La maldición terminó, pero el amor y el sacrificio, esos vivirán eternamente.